¿Qué tenemos ahora nosotros que hacer? Empezar a prototipar como unos locos, ¿vale? ¿Qué es eso de empezar a prototipar como unos locos? Pues fácil. Para que os hagáis una idea, yo lo primero que suelo hacer es esto, ¿vale? Esto es, no es como yo empiezo a trabajar, pero es una prueba. Es como para ver si de verdad lo que hemos hecho sirve de algo. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo aquí un momento, aquí está. Dame un segundo que os lo voy a mostrar. Porque si yo agarro ese HTML sin CSS, sin nada, y lo leo de arriba abajo y tiene sentido, ¿vale? Hemos hecho las cosas bien. Esto ya tiene sentido sin CSS, ¿vale? Se entiende, ¿no? O sea, esto es ya eh, una web bien hecha. Ya tengo el contenido como a mí me gusta, ya tengo el contenido como yo lo quiero. Esta es la parte importante. Esto es gran parte del prototipado. Y a partir de aquí, por supuesto, una de las cosas que yo tengo que hacer es que esto es... Braille dice, si esto lo subo a la nube para verlo en todos los dispositivos, no me hace falta. Esto yo sé que se ve en todos lados, esto yo sé que funciona en todos lados, ¿vale? Se pilla, ¿no? Porque claro, no tiene CSS, no tiene nada, esto es HTML puro y duro. En todos lados esto se entiende. Lo abra donde lo abra. Si me abrís un navegador donde no podáis leer esto, me avisáis y veréis que yo creo que no debería existir, Sí, sí, exacto. ¿vale? Son párrafos Entonces, y no tiene nada que no se pueda ver en ningún navegador, por muy antiguo que sea, todos entienden esas etiquetas. exacto, todos entienden HTML. Muy bien. Entonces, Bueno, las una etiquetas de vez hecho esto, HTML5 no, es verdad. Perdona, Daniel. no, no es semántico, pero el contenido va a llegar igual, ¿eh? Exacto, van a comportarse como si fuesen etiquetas div. Claro, y el contenido se va a ver bien, Perfecto. ¿vale? Entonces, ¿Y eso lo haces con toda la página? Te pregunta Nicolás. ¿O Nicolás bien lo pregunta si lo hago planteas para toda la solo? página, solo lo planteo en el home. Claro, sí. Perdona, Miguel. Sí, efectivamente lo hago, obviamente lo hago primero lo hago global con todo el proyecto y luego voy haciéndolo con cada página, ¿vale? Esto por supuesto va a ir en cada página, eso es la parte inicial. Esto sí como tal lo suelo hacer para ver si tiene sentido, sobre todo en las páginas que muestran información, como la home, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí, al final casi que acabo haciéndolo en todos lados, ¿vale? Sin CSS. Entonces, una vez que esto tiene sentido, una vez que hemos organizado el contenido y tiene sentido, ¿vale? Pues nada, lo que hay que hacer es el siguiente paso, meterle los colorines, ¿vale? Y esa es la parte donde empezamos a... Estoy buscando una palabra que no suene mal, pero no hay ninguna, a joderla, ¿vale? Esa es la parte donde empezamos nosotros a meter la pata con la web, o sea, a hacerlo mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer esto, estáis viendo una cosa, ¿no? Que esto es el contenido. Ese es el contenido de mi web. Ahora lo que hay que modificar es la otra parte, que es la presentación. ¿Vale? Esta es la presentación, ¿cómo la modificamos? Con el CSS. ¿Vale? Si yo tengo acá un link, por ejemplo, ¿dónde está? Si aquí esto, por ejemplo, esto es un link, vamos a suponerlo, ¿vale? Veis aquí cómo se actualiza y esto tiene su color de link, etcétera, etcétera. O sea, esto, cuando yo le meto el link, ya yo me garantizo, ¿esto funciona? O peor aún, ya tenemos de ayer un CSS. ¿Esto funciona en todos los navegadores? Hmm. Entonces, esto no se sabe si funciona en todos los navegadores. ¿Qué hacemos nosotros? Lo ideal es probar, os lo dije ayer, testear, testear y testear. Pero como estáis viendo, la manera más fácil de hacer todo es empezar con mobile first. Empezar, ¿por qué se llama esto mobile first? Se llama empezar desde lo más pequeño, ¿vale? Imaginar que nosotros agarramos y empezamos todo desde lo más pequeño. Esa es una manera bastante
práctica, coherente de ir haciendo las cosas. Es más fácil que algo que tienes en un espacio así lo puedas agrandar y no que algo que tienes en un espacio grande lo tengas que reducir. A que eso es más fastidioso. Sí, ¿verdad? Pues ese es el primer dato que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Daniel, Siempre. Porque hay dos headers, no hay... Dime. sí, no, te preguntas una cuestión que yo creo vamos, ya le he contestado yo, pero quiero lanzarlo ahí. Dice que si utilizas ciertas herramientas para hacerlo responsive o lo haces a mano. ¿Eso qué es? No, no, pues eso, a lo mejor utilizar eh, eh, herramientas como Bootstrap o alguna plantilla o alguna cosa que ya te genere el responsive. No, es importante que decir que un poco la filosofía que tenemos en Escuela IT y en desarrollo web es explicarte las cosas para que las hagas tú por ti mismo. Explicarte todos los detalles para que tú lo puedas hacer a mano porque realmente vas a saber implementar todos y cada uno de los detalles que tú quieras producir. Y es la manera Yo sí, correcta mira, de hacer el trabajo. O sea, si tú utilizas cualquier tipo de herramienta, ya sea un software tipo Dreamweaver o ya sea un framework de diseño tipo Bootstrap, lo que estás haciendo es guiarte a través de una herramienta que a lo mejor, si no es tuya, pues no conoces y si te la cambian, pues vas a tener problemas y... ¿No, Daniel? sí. Mira, para empezar, primero, Braulio me dice que si el cliente no le importa y se ve bien en dispositivos móviles, su web también se aplica a esto de empezar desde cero. Le va a importar, así que ahórrate trabajo en el futuro. Le va a importar siempre, ¿vale? Entonces, yo utilizo este framework, me lo he creado yo, ¿vale? O sea, ese framework es mío, lo he hecho yo para mí. ¿Por qué? Porque trabaja como trabajo yo. Por cierto, había un problema que no, luego lo veré porque no han reportado el error por lo que veo en GitHub. Esto es mi propio framework. Yo he hecho todo el CSS que está aquí, lo he hecho. No lo he creado de cero la mayoría. He ido pillando cosas que me molan, a lo mejor una cosilla de Bootstrap que me mola, a lo mejor una cosilla de Inuit CSS que me mola, a lo mejor la sintaxis de eso que se parece mucho a la mía. Lo he añadido todo para funcionar como yo funciono y esto es. ¿Cuánto me ha llevado esto? Pues la base me llevó a hacerla una tarde. Luego, con cada proyecto iba modificando, iba modificándose, iba implementándose hasta llegar a ser lo que es hoy, ¿vale? ¿Dónde lo podríamos bajar? Aquí en la URL que tenéis en pantalla, os pego el link, ¿vale? Si os referís a este tipo de herramientas, eh, tenéis Bootstrap, que lo hablábamos ayer, tenéis Foundation, todas ellas, yo no recomiendo que las utilicéis si estáis aprendiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son tan grandes, tan complicadas, que el 80% de las veces no sabemos lo que estamos haciendo. Y peor aún, casi todas las veces no sabemos qué es lo que estamos de verdad metiendo que no hace falta. Y os hablé de optimización ayer y os vuelvo a hablar hoy. Optimización es la parte más importante del proyecto. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una web que tarda 20 segundos en cargar, nadie la va a ver. Nadie. El usuario promedio tarda aproximadamente 5 segundos en decir, no veo más esta web. Si la web me tarda 5 segundos, me piro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un móvil, en un 3G, en un móvil, y queremos acceder a una información, y esa información la llamamos el móvil activa una especie de chip de radio. Ese chip, cuando abrimos una URL, activa chip de radio. Cuando ese chip de radio se activa, la señal tiene que ir a una antena. La antena se conecta a Internet, por decirlo así. Internet hace una petición al servidor basado en DNS, hace una petición de todos los archivos, ve que todos los archivos estén y los manda de vuelta. Luego pasa otra vez por esa antena, luego activa el chip de nuevo y se carga en vuestro móvil. Ese proceso tarda aproximadamente unos 3 segundos. Eso quiere decir que tenéis 2 segundos para que vuestra web cargue, sin que se vayan los clientes. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Entonces, eh, la optimización define esa rapidez y esa accesibilidad con la que todo el mundo puede ir a nuestra web, ¿vale? Con la que todo el mundo puede acceder a nuestra web. Entonces, tener siempre cuidado con eso, tener siempre la optimización lo primero, siempre, porque si no está optimizada la gente no va a acceder a vuestro contenido. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo está perdido, ¿vale? Yo sí utilizo herramientas, yo utilizo un framework, tampoco hay que empezar desde cero, porque obviamente
Dame un segundo, voy a ir aquí. Esto lo utilizo en todas mis webs. ¿Por qué lo voy a escribir cada vez? ¿Vale? Esto lo utilizo en todos mis webs. A veces modifico un poco alguna cosa u otra, pero siempre utilizo estos selectores. El figure IMG y el fig caption. Siempre. Siempre utilizo formularios. Y en el momento en que no los utilice, no pasa nada, porque tengo aquí tan fácil como tener una pequeña sección de settings donde le digo que quiero incluir y que no. Lo que está en true se incluye, lo que está en false no se incluye. Esto es SAS, ¿vale? Preprocesadores. Pero es súper fácil. Entonces, poco a poco lo vamos haciendo y lo vamos modificando bien a nuestro estilo. De la base de Normalize, no, Jesús, no tiene nada que ver con Normalize. No me gusta Normalize, de hecho. O sea, no es que no me guste, es que el framework entero es como un super Normalize gigantesco, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Entonces, este pequeño montón de archivos que se le llama framework es más o menos esta es la misma estructura que suele tener Bootstrap, pero Bootstrap os va a añadir un montón de CSS, de JavaScript, os va a añadir Compass, que aún no he entendido para qué le hace falta a la gente Compass en realidad. Eh, pero bueno, hay gente que todavía lo usa para tener las cosas regaladas y fáciles, que está bien, pero estás dependiendo de otros, cuando en realidad haciéndolo tú te cuesta hacerlo una sola vez y ya lo repites y listo, ¿vale? Mira, un comentario, perdona, Daniel, de Javier Gómez. Dice, no hagan responsive, piensen en mobile first. Yo creo que es uno de los puntos que querías tratar en la sesión de hoy, aparte del de optimización. Vamos, si quieres, avanzando. No sé si te parece bien, porque aquí creo que hay un pequeño, a lo mejor o no hemos entendido bien o a lo mejor Javier tampoco ha entendido bien. No es que sean dos cosas diferentes, se complementan y de hecho trabajamos con ambas, ¿no? Eh, lo que decía ayer, responsive es diseño web, ¿vale? Hacer ese diseño web para que funcione en todos lados, hay que trabajar en ciertos elementos que lo vimos ayer, como los breakpoints, ¿vale? Entonces, mobile first no es un responsive. Mobile first es simplemente empezar las cosas de lo más pequeño a lo más grande, ¿vale? Todo, tanto el inventario de contenido como todo. ¿Qué quiere decir de lo más pequeño a lo más grande? Tenemos que asegurarnos que eso que estamos haciendo quepa en resoluciones pequeñas. ¿Qué es más fácil? Hacer una web en una pantalla como la que tengo yo de 2500 por 2000 y pico y meter allí todo el contenido y luego reducir eso a móvil, que me va a quedar un chorro así, o hacerlo en móvil, saber que la cosa se ve guay en móvil e irlo ampliando. ¿Cuál creéis que es más fácil de las dos? Entonces, no me imagino que lo sabéis, es más fácil empezar desde Móvil, pequeño, ¿vale? móvil a desktop. Claro, claro, de móvil a desktop, Ujú. Sí, siempre, de todo el móvil mundo a está de desktop. acuerdo. Por eso se le llama mobile first, ¿vale? Pero responsive se trata de mostrar lo necesario, no de adaptar. En realidad responsive es adaptar lo que tenemos a todas las pantallas, ¿vale? Pero es un poco. Aquí la terminología puede confundir. Por eso la suelo utilizar en inglés. Responsive quiere decir que nosotros queremos, o lo que es un diseño responsive, es un diseño que va a adaptar todo lo que tiene a la pantalla, que la información se va a ver siempre en presente, ¿vale? Adaptativo técnicamente es una especie de técnica que utilizamos para ser responsive. Al fin y al cabo, casi todas las webs son adaptativas. O sea, casi todas las webs es el mismo contenido, el mismo HTML que no va a variar, y por medio de CSS, como es esto que está aquí, vamos haciendo que en pantalla se vea un poco mejor, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Mobile First sería una técnica de responsive. Para resumirlo muchísimo, Mobile First es empezar a hacer las cosas de la resolución más pequeña. Básicamente, no es ninguna técnica especial ni nada, es hacer eso, ¿vale? Es empezar a hacer las cosas de una técnica más pequeña. ¿Por qué? Yo quería enseñaros aquí, Miguel, esto, ¿vale? Esto afuera. Hay una cosa en diseño web, sobre todo para responsive, y tomado muchísimo bajo la filosofía de Mobile First, que es el Progressive Enhancement, ¿vale? El Progressive Enhancement lo decía Aaron Gustafsson,
que es de Opera, comienza por una avellana de markup semántico, o sea, comienza por un HTML básico, cúbrelo con una capa de rico y cremoso CSS, y agrega una fuerte capa de JavaScript para tener un gusto exquisito y evitar que se derrita en tus manos, ¿vale? Más o menos este es el sistema que ellos tienen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ir trabajando desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿vale? Así como ya hemos hecho el diseño desde lo más pequeño hasta lo más grande, el código también debe ir desde lo más simple, avanzando poco a poco, con un CSS básico y un JavaScript básico. Esto se va a ver en todos los navegadores. Esto se va a ver en casi todos los navegadores. Esto se va a ver en muchos navegadores. Y esto se va a ver solo en algunos navegadores, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, que este Awesome CSS y Awesome JS es lo que vamos a utilizar nosotros en los navegadores de desarrollo, que son el Opera Silver, no me acuerdo el nombre, el Internet Explorer, bueno, cuando dice esto era el 11, pero ahora sería Spartan, el Chrome, el Canary, el Nightly y el de Safari. Todos esos son navegadores con versiones de desarrollo. O sea, empiezan a implementar cosas que a lo mejor se pueden implementar más adelante, pero que la gente de normal, los navegadores que ellos dan para que la gente se descargue no están implementadas. Por eso el Awesome CSS funciona allí. El Cool CSS funciona en todos los navegadores normales, ¿vale? El CSS y el JS funcionan en algunos más viejitos. Y el HTML pues funciona, ya sabéis dónde funciona. Eso no quiere decir que no podamos hacer tweaks, o sea, retoques para modificar las cosas en uno y en otro. Por ejemplo, podemos meter unas hojas de estilos para hacer retoques en Internet Explorer 7. Supongamos por un momento que hay que hacer algo para Internet Explorer 7. No pasa nada, porque como nosotros empezamos todo por aquí, por el HTML básico, esto por defecto ya se ve en el Internet Explorer 7, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que tenemos que intentar hacer es cuando vayamos metiendo el CSS, que se estropee lo menos posible, ¿vale? ¿Cómo? Pues cuando algo se estropea, sencillamente yo lo retoco con una hoja especial para Internet Explorer 7. Esta hoja solo se va a cargar en el caso de que el navegador sea Internet Explorer 7. ¿Veis ese condicional que está arriba que dice if lower than Internet Explorer 7? Vas a cargar esto. O sea, si el navegador es más pequeño que Internet Explorer 7, cárgalo. ¿Y qué me carga? Pues me carga esto, me carga un display inline con un asterisco que tiene un defecto, un margin right de 2GM porque suele cargárselo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se va a ver esto? Pues se va a ver así. Simple, poco cutre, pero simple y se va a leer, que es lo más importante. El usuario va a poder llegar al contenido, ¿vale? Luego en el CSS vamos metiendo las cosas que de verdad se van a ver, por ejemplo, digamos en Internet Explorer 8. Y ya podemos meter eso que no funciona en Internet Explorer 7, como los float, como los bordes redondeados, etcétera, etcétera. Bueno, bordes redondeados no, como los float, por ejemplo, y alguna cosilla más que había allí, que había más allí que no se mostraba en Internet Explorer 7. Sí, los max width, ¿vale? Y luego pues le meto ya el CSS. Todo esto es la misma hoja de estilos, ¿veis? Solo que la voy cada vez ampliando un poco más. Y tengo aquí ya las sombras, bordes redondeados y todo eso. Lo que os decía en su momento con la información, y esta es la misma manera de trabajar el contenido. Si nosotros tenemos un vaso de agua que cabe en un móvil, va a caber en un tablet y va a caber en un desktop, ¿vale? Van a caber a medida que la resolución crezca, el vaso de agua va a seguir cabiendo, o sea, va a seguir encajando bien. Sin embargo, si lo hacemos primero en desktop y luego lo pasamos aquí, ya hay un trozo que no cabe de arriba y en móvil no va a caber casi nada. Ese problema tenemos que intentar evitarlo, ¿vale? Es muy importante que empecemos a tener siempre eso en cuenta, ¿vale? Eh, Joaquín dice que será la muerte para iOS 7, no sería recomendable, por ejemplo, Modernizer, no. O sea, depende de cuán compleja sea tu web, pero tu web no debería ser compleja con lo que hemos visto. De hecho, con lo que hemos visto no te debería hacer falta nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen lo que se llaman fallbacks. ¿Qué es un fallback? Vamos a ver, un fallback, lo voy a escribir aquí, ¿vale? Un fallback es darle una orden de ayuda, de soporte, ¿vale? Para los que no lo entienden, ¿ok? O sea, por ejemplo, esto, REM. La unidad REM, por cierto, os voy a pasar, esto lo he escrito yo, estas son las unidades de medida en CSS.
Es algo bastante básico, pero que no lo había visto, no lo había encontrado yo mucho por allí, ¿vale? Ahí tenéis un link hay casi todas las unidades que utilizamos en CSS. Hay muchas otras que, bueno, que no las solemos utilizar, pero es un post bastante largo, ¿eh? Leedlo. Me ha costado bastante, al menos decir ahí algo. Entonces, eh, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? ¿Qué ocurre con el REM? El REM, cuando salió, no tenía soporte con Internet Explorer 8, ¿vale? ¿Por qué? Porque Internet Explorer, cuando salió con CSS3, Internet Explorer 8 decía que no hay nadie de la China. ¿Qué pasa? Que para Internet Explorer 8 esto sale tachado, o sea, no lo lee, no sabe lo que es. Al no entender REM, él se pasa por encima la orden entera. ¿Vale? Muy bien. Como se pasa la orden entera, ¿qué hacemos nosotros? Pues fácil. Nosotros colocamos un respaldo en algo que él entienda. ¿Y qué es lo que él entiende? Font size 32 píxeles. ¿Veis? Internet Explorer va a entender esto, ¿vale? Lo va a entender muy bien. Pero esto no, así que se va a quedar con esto. Los demás navegadores van a entender esto y van a entender también esto, con lo cual se van a quedar con REM. ¿Veis? Mola bastante, eso está muy bien que podamos hacer este tipo de cosas, ¿vale? Ese tipo de fallbacks ocurre con todo. Por ejemplo, suponed una animación, ¿vale? Suponed que nosotros tenemos una animación que cuando la web se carga, ¿vale? Nosotros tenemos este logo, lo tenemos aquí fuera, colocado con CSS fuera. Y cuando la web se carga, hacemos una animación para que esto se cargue, para que run se mueva adentro, ¿vale? Con un translate. A lo mejor el translate hay navegadores que no lo soportan, ¿vale? A lo mejor el translate no es soportado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre si el translate no es soportado? Que el logo no aparece. Suponer que no es el logo, suponer que hacemos esa tontería con un texto. El texto no aparecería y el usuario se lo está perdiendo, ¿vale? Entonces, Héctor pregunta si no es mejor usar EM para la fuente. Lee el post que te pasé. Entonces, una de lo que tenemos que hacer nosotros es, en vez de tener esto fuera y animarlo, lo tenemos dentro, lo animamos fuera sin que se vea y luego volvemos a animar dentro. Eso quiere decir que si un navegador o algún lector o algo no acepta las animaciones, no pasa nada, porque luego se va a quedar aquí y se va a ver, ¿vale? Entonces, esa es una de las bases importantes de todo esto, poder hacer todo de esa manera progresiva. Preguntáis que no sabéis por qué el navegador elige una y no otra, elige Rem y no Pixel. ¿Sabéis lo que es CSS? ¿Qué quiere decir CSS, chicos? La cascada. Cascading Style Sheets, ¿no? Cascada, ¿verdad? CSS quiere decir cas, cas exacto. ¿Qué es eso? Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a buscar este título de aquí. Inspección elemento. Esto que está aquí, aquí está el H1, ¿vale? ¿Ves este font size como sale tachado? ¿Por qué? Porque hay otro luego, que lo sustituye. Si yo quito este, toma este. El de abajo va a ser siempre el que se toma. Ahora, si el de abajo no lo entiende, es como si no existiera. Por lo tanto, va a tomar entonces el que sí entiende. ¿Vale? ¿Queda claro eso entonces? Perfecto, muy bien. Eso es la cascada. Recordad que CSS funciona en cascada y gracias a esa cascada podemos hacer este tipo de fallbacks, como esto que está aquí, ¿vale? La animación también, o sea, todo tenemos que intentar o tenemos que pensar que casi todo lo que hagamos, cuando es un poco complejo, ya sabemos que hay cosas que no, pero casi todo lo que hagamos tenemos que pensar que puede fallar. Tenemos que dar una solución para cuando eso falle, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa si una animación falla? ¿Se va a ver el contenido? Sí, no. Ahí hay un problema si no se ve y la animación falla, ¿vale? Entonces, tener siempre eso pendiente. Si yo tengo algo para que se anime y si la animación falla y no se ve el contenido, es un error. Si la animación falla y se ve el contenido, no se anima, pero se ve
lo estamos haciendo bien, ¿vale? ¿Se entiende eso? Eso es lo que quería decir básicamente. Sí, el No quiero concepto se discutir ahora entiende. la técnica con... Vale, vale.